Si hay algo que te importa en la vida, y sé que lo hay porque siempre lo hay, es gracias a las emociones. Por eso este puñetero vídeo. Por eso quiero hablar hoy de esto contigo. Sí, ahora te voy a hablar de por qué hacer lo que haces, pero me gustaría que en otro vídeo hablásemos de cómo sentir verdaderamente eso que haces. Que disfrutes de la vida, de cómo estás aquí para algo más que vivir la vida de otros. Si vives la vida de los demás no te va a quedar tiempo para vivir la tuya. La vives a costa de autosilenciarte y autodesprenderte de tu valor. Yo soy el primero que lo hago. Por eso te lo digo, por eso sé lo que es. Tu vida no es un proceso, no es una cadena de montaje de una fábrica que ni siquiera es tuya. Por favor, no seas un pez en una pecera con paredes a cada palmo de su aleta, resignado a comer comida cuando alguien decide que la debes comer, comida que alguien decidió que lo era, que alguien que no te importa, o tal vez sí, decidió por moda o tradición dártela en ese momento porque él considera que necesitas comer, cuando él considera que tú tienes hambre. Mira, da igual lo que vivas, da igual, porque toda esa vida, todo ese tiempo, cabe en una sonrisa. Esos son los instantes que verdaderamente importan. Vivimos por esos momentos. Dedica tu existencia a dibujar la tuya y a sacar lo mejor de cada lienzo. Comencemos. ¿Sabes eso de que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos? Pues hoy vamos a hacer eso, pero con el corazón. De verdad que es el primer paso para transitar tu camino hacia la libertad. Y digo camino porque literalmente es un camino, no es un lugar al que tengas que llegar. Es un camino que tienes que transitar. Esta frase también está muy trillada, pero es que es cierta. Tú lo que quieres no es llegar a la muerte, no es llegar al final, es transitarlo para vivir esos momentos de plenitud, esos momentos que rellenan tu kairos. Vamos a analizar tu vida ahora, con preguntas. Si algo tienes que hacer en esta puñetera vida, es hacerte preguntas. Así que, para y dime cuándo realmente eres tú. Pausa este vídeo si quieres para pensar con más claridad. Y cuando me des una respuesta, dime, ¿qué significa exactamente eso? ¿Qué es ser tú? Si lo piensas un poco, ¿no sientes como que tienes una vocecilla en tu cabeza, como si una parte de tu mente te gobernase? Que dices, este no soy yo, pero en el fondo sale de mí. Vamos a avanzar un poco con más preguntas para verlo todo un poquito más claro. Esta requiere de mucha sinceridad, ¿eh? En tu vida, en términos generales, ¿qué haces más? ¿Reaccionar o actuar? De verdad que necesito que seas muy sincero con esta pregunta. Por lo menos contigo mismo. Ni siquiera voy a pedir que lo escribas en la caja de los comentarios. Dítelo a ti, escríbelo en una libreta. Es importante que lo escribas de todas maneras. Aunque en verdad sí que te voy a decir que lo escribas en la caja de los comentarios. No porque solo a mí me beneficie, que también, obviamente, así YouTube pues me recomienda más. Sino porque, coño, quiero que seas valiente. Y quiero que veas que no pasa nada, hasta que es común, que a más gente le pasa, que no es algo único tuyo. Que no estás solo, que tus preguntas y tus respuestas muchas veces coinciden con las preguntas y las respuestas de muchas otras personas. A veces es una putada ser sincero y ver la realidad de frente, pero créeme que no pasa nada. Y puede que ahora te sientas como una mierda, que te sientas tonto, lobotomizado, como recién sacado del sistema educativo, pero pasará, es el primer paso, valga la redundancia. Ya has tenido muchas alertas antes, lo que pasa es que las has ignorado. Incluso cuando aparentemente todo está bien, hasta haces sol, te llevas bien con tu familia y no pasa nada, pero te encuentras pensando, quizás en cama, quizás en el sofá, quizás caminando, te encuentras preguntándote, ¿por qué estoy mal si no ha pasado nada? Todos, absolutamente todos nos hemos hecho esa pregunta. Todos. De todas formas, que no te engañe esta sensación, muchas veces está descontextualizada, pero sí que has de saber que siempre es importante, es una alerta. Lo que pasa es que muchas veces parece que le habla a la oreja izquierda de Van Gogh. Y eso es tu liebre, el animal que mencionamos en el primer vídeo y del que vamos a hablar este vídeo. La liebre son tus emociones. Hoy, por fin, vas a entenderlas. Lo siento, no te voy a dar frases ni de Pinterest ni de Mr. Wonderful. Si estabas buscando eso, vete a otro sitio. Pero es que esto es mucho más básico. No estoy diciendo que no funcione. De hecho, reiterando, es mucho más avanzado de lo que parece. Ya hablaremos en otro vídeo sobre esto. No es coño. Es más, si lo hiciese ahora solo lo verías como una especie de parche con la duración de un tatuaje de fosquitos. O lo interpretarías como, bueno, un gurú más de estos de piensa en positivo y ya está. Ahí a lo receta mágica. Que sí, que es que eso también es más avanzado. De verdad, esto es mucho más básico lo que te voy a contar. Y es que si no entiendes lo básico, lo avanzado lo repudias. Es normal. Yo lo repudiaba. Tampoco te digo cagar barpis, pero también porque eso es más avanzado. Aunque parezca una coña. Es que sí que funciona, pero es que en el momento adecuado. Si no, es que no vale un pescado. O vale, pero es que un 2%, pero es que hay mucho más rechazo. Y no merece la pena, no merece tanto la pena.
Ahora en este vídeo solo te voy a dar información para que aumente tu grado de conciencia, lo necesario para abrir esa primera puerta. Y así te puedes hacer las preguntas adecuadas, según vayas escalando el nivel de conciencia. Es casi plantearte la vida en forma de mayéutica. Eso es sentir tu latido, es escucharte, no es hacer así o hablar y después escuchar tu audio, no. Es otra cosa, es preguntarte y ser sincero contigo mismo. Hacer las preguntas adecuadas es lo más importante que te tienes que hacer en la vida. Y si hay una pregunta que quiero que hagas al finalizar este vídeo, si solo puedo elegir una, que quiero que te hagas miles, ¿no? Pero si solo puedo elegir una, es ¿qué puedo cambiar? Una pregunta muy estoica. Una de las preguntas más importantes de tu vida. ¿Qué puedo cambiar? No lo tienes claro, créeme. Pero para saber eso, para clasificar, tienes que ser conocedor de lo que estás clasificando. Por eso ahora te voy a explicar los elementos, para que puedas responder con rigor a esta pregunta. Y a muchas más. Así que venga, vamos al grano, que el tiempo es valioso. Si viste el primer vídeo, y si no, por favor míralo ahora, porque vas a entender muchas más cosas de este, ya sabrás que dentro de ti hay una manada a la que tienes que aprender a guiar, a escuchar y a hacer una especie de simbiosis. Tú eres el guía, recuérdalo. En este capítulo le toca a la liebre, tus emociones, la parte de ti que siente antes que tú. Tu sentido arácnido pequeño pita. La que te protege, la que se adelanta, la que no es amiga ni del novio ni de la novia, pero está comiendo en la boda. La que muchas veces, como una buena pareja tóxica, se equivoca por exceso de amor. Bien, lo principal aquí, ¿qué es una emoción? Una emoción no es estoy triste, eso ya es otra cosa. Ahí estás pensando, es un pensamiento, es una interpretación de lo que te sucede y de lo que pasa. Es una opinión. Por lo tanto, no es ni estoy triste, ni estoy bien, no estoy mal, estoy irregular, como si ça, en francés o en español, lo que quieras. Me he roto una uña y mi vida ya no tiene sentido, ¿no? Eso viene después. Es solo una opinión, una interpretación, es otra cosa. Una emoción es una reacción neurobiológica automática, rápida de cojones, y no elegida, cuyo único objetivo es que sobrevivas. Ya está, punto final, nada más. De hecho, si os fijáis en la palabra emoción, alude a moción, a movimiento, viene del latín emovere, por lo tanto es que muevas el cuerpo serrano. Es decir, resumiendo, es una reacción química que te provoca un movimiento determinado. Dependiendo de la situación, va a ser un movimiento u otro. Pero el fin es siempre el mismo. Que pases más tiempo de vida en la Tierra, que no palmes antes de tiempo. Recuérdalo, es instantánea y decide por ti, no estás decidiendo tú tenerla. Ya está. No tiene moral, no tiene razón, no tiene discurso, no tiene filosofía. Es como un político aquí. Solo tiene una misión, sobrevive primero. Es como en la vida misma. No es el estado del bienestar, es el bienestar del estado. Ya pensarás después que esto es una emergencia y hay que andar espabilados. Por lo tanto, tu cerebro está catalogando esta situación, la que sea, como potencialmente peligrosa. Aunque bueno, ya veremos qué pasa entonces con las emociones positivas, porque claramente en esos instantes tu cerebro no está catalogando esa situación como peligrosa, porque te estás relajando más. Eso es tema para otro vídeo. ¿Por qué las emociones llegan antes que el pensamiento? Con lo que te he comentado antes, ya tendrías una especie de respuesta a esta pregunta, pero vamos a meternos un poquito más en los entresijos del cerebro para ver qué pasa exactamente en él. Bien, la información tú la capturas, la información del exterior, con los sentidos, bien sea el tacto, el gusto, el olfato, la vista, si es visual. Toda esa información que recoges va directamente al tálamo, que es un centro neural del cerebro, y de ahí la lleva por dos rutas diferentes. Una está relacionada con la emoción y otra está relacionada con el pensamiento, con la interpretación de ese mensaje, de lo que sucede. La ruta rápida es la de la emoción, la ruta lenta es la del pensamiento. Adentrémonos en cada una. Vamos con la ruta rápida, la que va del tálamo a la amígdala. Es como una autopista, la liebre corre por aquí. De hecho, esa electricidad llega a la amígdala en 150 milisegundos. Es una bestialidad, es imposible pensar tan rápido. Es un circuito corto, primitivo y automático. Es aburrido como la meseta castellana, pero importante y eficaz en muchos casos. Tu cerebro aquí no analiza la información. ¿Os acordáis? Eso que dije antes, de que las preguntas son lo más importante que te tienes que hacer. Pues el cerebro lo sabe. Y aquí solo se hace una. Nada más, solo una. Y esa pregunta es, ¿el mensaje que me está llegando indica que hay peligro? Y solo he ido respuestas, sí o no. Con que la posibilidad sea mínima de que sí, aunque sea muy pequeñita, ya activa una acción, por lo tanto, una emoción. No solo la acción, es la acción, pero también la postura, la regulación del radio del ojete, todo lo necesario para que sobrevivas. Ahora vamos con la ruta lenta, la que va del tálamo a la corteza prefrontal, la que está debajo de tu frente.
corresponde a la parte lógica, a la narrativa, es la parte que analiza, que compara, que recuerda, que contextualiza, da más vueltas que un molino, por eso tarda más. La emoción tiene prioridad biológica y con razón. Es que en muchos casos, ya lo hemos comentado, salva tu vida. Está configurada para eso. Pero es que muchos otros hacen cosas que no tienen sentido. Y eso es una realidad, hay que admitirlo. Muchas veces la cagas. No pasa nada, todo falla y esto también. Cuando efectivamente te salva la vida, tiene sentido que te saltes largas colas de espera, pero ten en cuenta también que en esas colas del súper, donde recuerdas si has cogido todo, lo que te libra después de volver, donde organizas lo que tienes que hacer después, donde quizás te acuerdas de un amigo con el que hace muchísimo tiempo que no hablas, incluso igual lo ves pululando por ahí por el supermercado, donde te das cuenta que esa bolsa de patatas que tienes ahí quizás no es tan buena como parece. Si la cola es muy larga, incluso puedes extrapolar toda tu vida al contenido de ese carrito. Si es demasiado larga, te puedes llegar a meter en él. Y en el peor de los casos, si no tiene cajero, da igual que te hayas acordado de coger todo, que tengas todo lo que necesites, que no hayas olvidado absolutamente nada, que tengas el mejor plan de organización posible. No vas a hablar con ese amigo. No cocinarás algo que merezca la pena, ni la gente que te importa probará tus platos. Así que sí, el tamaño de la cola importa. Si en la prehistoria tardabas 3 segundos en decidir si esa sombra era un arbusto o un jaguar, pues no volvías a tomar una decisión nunca más. Fuera problemas. Por eso al final sobrevivieron los cazurros y los emprendedores, los que pensaban antes de actuar. Si esa gente más filosófica hubiera sobrevivido, hubiese prosperado más y pasado sus fantabulosos genes a la descendencia, hoy estaríamos todos muertos, extintos, por exceso de mindfulness. Aunque es verdad que si lo miras a largo plazo, ahora sufrimos las consecuencias. Pero lo guay de todo esto es que la información no tiene que elegir. El tálamo no tiene que elegir. No es que vaya por una ruta o vaya por otra. Es que va por los dos carriles a la vez. Lo que pasa es que llega antes por el carril rápido. Así que esto es más como una especie de grupo de WhatsApp. Si hay wifi, que algunos por exceso de jaguares pues no tienen, les llega a todos los del grupo. Bien, ahora ya podemos hablar de la duda existencial que asola todo el planeta. Los chinos ven o intuyen. Es broma, son la quinta parte de la población, es imposible que sea una duda a nivel planetario. Hablemos entonces de la otra cuestión, de la diferencia entre la emoción, la sensación, el sentimiento y el pensamiento. Y lo que en verdad le transmite es que es otra cosa totalmente diferente. En la emoción no nos vamos a parar mucho porque ya hemos hablado de ella, ¿no? Es esa chispa eléctrica más la química inicial. Dura segundos, no la eliges, es tu suegra, es la liebre. La sensación es lo que notas en el cuerpo. Si estás viendo este vídeo posiblemente sea calor, igual frío, pero seguro tensión. Y el pensamiento, esto lo tenemos más claro, es eso que te dices, es el storytelling. Ella me quiere, soy guapo, listo y el mejor del mundo. Este audio solo está disponible en portugués, pero yo te lo traduzco. No eres tú, soy yo. Está claro que hay narradores más optimistas que otros, pero todos mienten. El mapa no es el territorio. Y eso es verdad, si no Dora no pediría el comodín del público cada 2x3. Ahora vamos con el sentimiento, que es lo que confunden muchos con emoción. El sentimiento en verdad es la experiencia consciente más la interpretación de esa emoción. Es lo que se queda, es la afición del Atlético de Madrid. Estoy triste, estoy ansioso, pero también puede ser un estoy happy flower. Un ¿cómo te va? Pues sí, partido. Pueden ser tanto sentimientos positivos como negativos. Entonces, dicho esto, catalogar una emoción la convierte directamente en un sentimiento. Es una pregunta fina filipina y de hecho la respuesta correcta es un... Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es que cuando nombras una emoción, por ejemplo, siento miedo, ahí estás siendo consciente de tu emoción y al mismo tiempo estás haciendo una interpretación de lo que te pasa. Entonces, claro, es difícil pensar en ser consciente de una emoción sin una interpretación mínima. El dilema está en ¿qué nació antes, la gallina o el huevo? ¿El ser consciente o la interpretación? Te lo dejo para que lo pienses. Nombrar tampoco es alimentar, no es reiterar sobre la emoción, estoy triste, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo. No es Bart Simpson escribiendo en el encerado la misma frase todos los putos capítulos. Nombrar es solo encender la luz, como diría un chamán o María Alonso Puig. Vamos a por un ejemplo ilustrativo y muy bonito. Imagínate que suena el silbido del obrero extinto, ¿no? De WhatsApp. La liebre salta, alerta social. Pecho se activa, tus manos sudan, tu respiración cambia. ¿Será que pasará algo? ¿Pasará algo? ¿Qué será? Algo que pasará, ¿será ella? En esto miras por qué silbó el obrero, aunque lo tienes clarísimo porque tienes un espejo, y ves. Notificación de Google. Turrón es más caro. Su precio se dispara un 16% en un año por el alto coste del huevo y la almendra. Claro, tú después de esto ya odias la Navidad. Y no por el turrón, sino porque tú ya te habías montado tus películas en la cabeza y no tiene nada que ver.
Es un fraude, como cuando pones Netflix, no es lo que te esperas. Como veis, al final no pasó nada real, pero sí hubo una experiencia corporal. Algo se movió por dentro y por fuera. Un hombre sudado, pelo en pecho, divorciado, no silba a cualquiera, no halaga a cualquiera y eso lo tienes clarísimo. O eso te contaste. Y muchas veces. Tu cerebro no necesita ninguna prueba. Y es que hablamos de reaccionar, pero tu cerebro no es reactivo. Tu cerebro es predictivo. Ya hablamos de que necesita protegerte, aunque sea de un turrón, mejor por exceso que por defecto. Ahora ya pasamos con el estado emocional, que es cuando ese sentimiento perdura en el tiempo, dura horas, días, semanas. Ya no es la emoción original, es un clima. No es que esté lloviendo ahora, es que estás en invierno. Y bueno, lo que en verdad le transmites, pues eso más que para un vídeo largo es para un short, lo siento mucho. No es nada de esto, saca tus conclusiones. El esquema sería el siguiente: primero sientes, después interpretas, después repites lo repetido, ya redundas ahí, y cuando redundas muchas veces, empiezas a creer que eres así, y se produce el patrón emocional. Pero antes de explicar el patrón emocional, vamos a adentrarnos un poquito más en las emociones, a clasificarlas en sus dos tipos principales, que son las emociones primarias y las emociones secundarias. Las emociones primarias son automáticas, como todas las emociones, pero estas son universales, no dependen de la sociedad, no hay sociedad de por medio. Son las que aparecen por la situación real, no por la interpretación. Y entendamos ahora a lo que me refiero con interpretación. Por ejemplo, cuando hay un ruido, sea por lo que sea, reaccionamos al ruido, el ruido existe y sientes miedo. La emoción atiende a algo real, al ruido. Hay 6 principales: miedo, rabia, sorpresa, alegría, asco y tristeza. Profundizaremos una por una en los siguientes vídeos, diciendo cuándo ocurre una, cuándo ocurre la otra, por qué, cómo sucede, qué pasa exactamente en tu cuerpo. Y bueno, algunas sorpresas de cada una. Y ahora vamos con las emociones secundarias, que estas siguen siendo automáticas como el resto de las emociones, pero ya hay un contexto social de por medio. Estas dependen más de la cultura, de la educación, del entorno. Vergüenza, culpa, orgullo, celos, decepción. Todas estas y muchas más no surgen igual en todas las culturas. Estas no sirven para la supervivencia directa, no están enfocadas como tal. Es más para una convivencia que también aumenta tus probabilidades de supervivencia, pero no es tan directo. Recordemos ahora el sentimiento, que muchos pueden confundirlo con la emoción secundaria. Este no es automático, ya hay una reflexión de por medio. Y ojo también con esto, porque el proceso no es lineal, es más bien circular. Puedes, por ejemplo, sentir una emoción y después la interpretas y entonces tienes un sentimiento y eso te provoca una emoción nueva. Esto me permite aludir al patrón emocional, que es cuando esa emoción se repite muchas veces, pero por cosas parecidas, no por la misma situación. Y este es el matiz. No reaccionas a lo que te pasa, reaccionas a lo que se parece que te ha pasado anteriormente. Por lo tanto, aunque lo repitas, no es tu identidad, es un patrón, es un aprendizaje. Vale, pero entonces, ¿por qué el cerebro actúa con patrones emocionales? ¿De qué sirve? ¿Por qué es útil? Porque todo lo que existe por algo, no porque sí. Bueno, si la emoción es tan rápida para salvarnos la vida, cuanto más automaticemos el proceso y cuanto más rápido sea, pues mejor. Y eso es lo que hace un patrón emocional. Detecta antes una similitud, ¡pimba!, activamos el proceso. Además, el patrón tiene un fortalecimiento. Y esto lo puedes observar en tu vida diaria, ¿no? Lo que repites, lo refuerzas. Por eso estudias así, repitiendo constantemente. Aunque no sea la mejor técnica, pero es lo que haces. Y lo que se refuerza se automatiza porque se considera útil. Por eso lo estás reforzando. Tú piensas que está bien, piensas que es útil. A tu cerebro le pasa lo mismo. Al cerebro lo que le permite esta forma de actuar, de pensar, es que no tenga que guardar copias exactas de una situación, porque lo único que le interesa es que se parezca a esa situación para activar el protocolo de emergencia. Así que guarda puntos en común. Y cuando coinciden determinada cantidad de puntos, activa la secuencia, activa el movimiento, activa la emoción. Para tu cerebro, en estos casos emocionales, es como si tú, tu padre, tu abuela, tu tatarabuelo fueseis la misma persona. Con que haya un 5% de grado de semejanza le basta para activar el estado de alerta. Y eso es porque, como ya hemos comentado, prefiere actuar por exceso que por defecto, porque la supervivencia es lo más importante. Si no sobrevives, no puedes vivir. Ni bien ni mal. Así que así aprende el cerebro, más por fotocopias borrosas que por fotos nítidas. Es más de Nokia que de iPhone. Vamos a darnos un poquito de responsabilidad ahora, porque sí que podemos, sí que somos responsables incluso de nuestras reacciones. Y sí podemos cambiarlo, muchísimo más de lo que pensamos.
Yo soy así. Hay mucha gente que te dice eso tal cual. Yo es que soy así, ¿sabes? No es responsabilidad mía, ¿no? Nací así y así quedé. Vamos a darle un poquito la vuelta y vamos a hacer lo mismo con acciones. Por ejemplo, ¿cuándo dices que alguien es un tardón? Pues cuando siempre tarda, ¿no? Cuando quedas con él y no llega puntual. Nunca, jamás. Pero ¿qué pasa si un día de repente llega pronto? Sería un tardón. Y es que llega tarde porque elige llegar tarde. No es que no pueda llegar pronto, es una elección. Pues con las reacciones emocionales pasa lo mismo, lo que pasa es que es muchísimo más complejo y más profundo. No es que no puedas, ya te digo, es más difícil. El cerebro aprende por repetición, pero también desaprende por repetición. Sí que es cierto que la emoción es automática, ya lo hemos visto en todo el vídeo, no la eliges, elige por ti. Pero hay un matiz, sí que puedes cambiar lo que haces después. Muchas veces cuando una emoción aparece y no te gusta, la juzgamos o la reprimimos o intentamos que se vaya, que desaparezca. Pero eso es inútil, porque la piensas más, se intensifica más, hacemos lo contrario a lo que queríamos hacer. Y ya no es solo que se intensifique, sino que muchas veces agregamos capas emocionales a esa emoción. Algo que en principio podría irse en un instante y no volverse un patrón emocional con el tiempo, se acaba quedando, acaba conformando parte de tu ser. Aunque ya hemos visto que no es verdad, no eres eso. Pero sí, es que ahí la estás cargando y esa carga emocional es la que la convierte en un patrón emocional. Ha aprendido que cuando aparece esa señal y activa ese protocolo aparentemente funciona. Cree que toca reaccionar así, cree que esa es la verdad, pero porque una vez funcionó, y aquí hay por lo menos algún grado de semejanza. Tú no puedes eliminar un patrón, pero sí puedes debilitarlo. ¿Y cómo se debilita? Pues cuando pasa esa señal y no ocurre lo que en un principio está en ese patrón. Ahí lo confundes, dices, hostia, ¿y esto? Esto es nuevo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando sientes miedo y no huyes, cuando no retroalimentas esa emoción y no te atacas, cuando no te escondes, cuando te atreves, cuando haces algo diferente a lo que esa emoción te dice. Y créeme que te vuelves consciente de la emoción muy rápido, muy rápido. Por eso identifícalo cuanto antes y actúa diferente cuanto antes. Enséñale, pero no le enseñes solo con palabras. Hazlo con experiencia. Y es que la sabiduría popular no solo es popular, sino que es muy sabia. Dice, un acto vale más que 1000 palabras. Y eso tu cerebro lo sabe. No estás roto, estás entrenado para actuar así. Pero puedes entrenarte para actuar de manera diferente, para dejar de reaccionar y empezar a elegir, porque créeme que la elección es el primer paso hacia la libertad. Y si quieres reaccionar en algún momento, reacciona con un like. Después deja de reaccionar o reacciona lo menos posible. Muchas gracias, espero haberte ayudado y te espero en los siguientes vídeos. Hasta luego.